Sandra Rodríguez, candidatas tanto de la oposición como del chavismo, que hay muchas mujeres valiosas siendo candidatas a la Asamblea Nacional, a las gobernaciones y a los consejos legislativos. Nos acompaña Freddy Gutiérrez, él es administrador y jefe político del PSV en este municipio, en Chacao, es miembro de la dirección del PSV en el estado Miranda y candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 2, que comprende los municipios Baruta, Atillo, Chacao y la parroquia Alonso Martínez, el municipio Sucre. Nada fácil, Freddy. Nada fácil, pero no imposible. No imposible, Esther. Gracias por esta invitación a Unión Radio, a tu programa. Y no es imposible porque, bueno, han sido municipios que en esos momentos de violencia política, ¿te acuerdas, Esther? Cuando era hasta imposible venir acá a una entrevista. Que se convertía en una hazaña venir a trabajar. Claro, entonces son municipios que fueron muy afectados por la violencia política y son municipios que han visto actualmente en toda esta gestión, tanto en Baruta, Tillo, Chacao, Alonso Martínez, que es el municipio de Sucre, han visto pues que definitivamente la revolución lo que trae es la paz. Ha traído la paz, ha traído el trabajo, ha traído un equipo de personas, bueno, que resuelven, que vamos más allá de las competencias que pudiera tener cualquiera con un cargo de elección popular o con una responsabilidad política. Ha sido muy bonito, tú lo decías en la presentación, a mí me ha tocado pues liderizar nuestro partido aquí en el municipio de Chacao, donde, bueno, hemos trabajado con mucha fuerza con la atención a los adultos mayores, con el tema de salud, con el tema del deporte, con el tema de la juventud. Pero, ha sido algo muy bonito. Preguntarte, Freddy, si ha cambiado la percepción o la actitud de los habitantes de estos municipios, sobre todo en Chacao, hacia los chavistas. De aquí hemos visto cosas horrorosas. Hemos visto por la forma en que se trata despectivamente. En esos momentos de mayor violencia política había incluso señalamientos: mira, en la casa tal o en el apartamento tal vive un chavista. Te marcaban. Marcarte casas, dañar vehículos, agredir a niños, a abuelos. Bueno, nuestra querida Caperucita Roja, que yo creo que siempre será recordada por tener el valor de mostrarse siempre como chavista en un municipio en el cual, mira, hubo un momento en que la intolerancia política se convirtió en la conducta de la mayoría de los habitantes de este municipio. Pero la convirtieron. Pero esos sectores irresponsables de la oposición, algunos liderazgos de la oposición, que incluso hoy se presentan con su cara bien lavada, se lavaron las manos también como Poncio Pilato, se presentan como candidatos incluso a la gobernación de Miranda. O sea, imagínate, Esther, retroceder otra vez a ese tiempo, porque no era que el pueblo se volvió intolerante por sí, no, era que esos sectores de la oposición, esos liderazgos, ¿verdad? Que no son todos, fíjate que ahorita hay una oposición que está participando en las elecciones, pero que los están criticando también, porque dice que están avalando el supuesto fraude, entre comillas, que hubo el 28 de julio, cuando lo que hubo fue la gran victoria del presidente Nicolás Maduro, la gran victoria del poder popular, que se creció ante la dificultad de eso que veníamos, de las guarimbas, de las violencias. Y tú lo decías, estos municipios que son difíciles, pero no imposibles, porque mira, en momentos de pandemia, Esther, cuando vivimos una de las situaciones más difíciles del mundo, de la humanidad, era el chavismo, era el líder de calle, era el jefe de comunidad, el jefe del CLA, eran los equipos políticos del PSU, que estaban agarrando de la mano a la gente. Nosotros incluso aquí en Unión Radio tuvimos una jornada también de vacunación posterior a todo este tema difícil de COVID. Pero entonces, ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Dónde estaban los dirigentes de oposición en momentos de pandemia? Unos estaban impidiendo que el presidente Nicolás Maduro pudiera comprar las vacunas para el COVID y bloquearon el sistema COVAX de la ONU. Hay que recordar que aunque quienes insistieron en que se impusieran sanciones a nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos, particularmente yo quiero recordar al señor Julio Borges, al señor Leopoldo López,
que fueron de los abanderados. Ellos afirmaban que estas eran sanciones a las personas y no ni a las instituciones ni al pueblo venezolano. Falso. Pero en ese momento, Totalmente. en ese mismo momento que se comenzaron a imponer esas medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, se impidió la compra de vacunas, se impidió la compra de insumos médicos, mientras además se desviaban fondos, por ejemplo, de la Fundación Simón Bolívar de Sidgo, supuestamente para apoyar en el combate de la pandemia, y resultaron que eran fondos para financiar las estructuras políticas de voluntad popular. Por eso hay gente presa que quieren ponerle la etiqueta de presos políticos. No, No. son políticos presos Claro. por el mal manejo de fondos públicos que eran para todos y todos los venezolanos. Esther, y fíjate que antes de la pandemia nosotros tenemos un escenario que prácticamente, mira, los cargos o las posiciones de poder que ha tenido la oposición en Venezuela, ellos han utilizado esos cargos, esas posiciones de poder para hacer las cosas malas. En el 2015 ellos tuvieron una victoria electoral, ganaron la Asamblea Nacional, una mayoría. ¿Y qué hicieron? Bueno, primero rompieron todas las promesas con su propio electorado que los eligió. Llegaron, lo decía esto hacía el candidato anterior, que estaba en el segmento anterior, hacía esa... recordaba eso. ¿Qué hicieron? Decir que el presidente se iba en 6 meses, romper con los ideales bolivarianos al bajar el cuadro de Bolívar, no hicieron absolutamente nada por el pueblo. Luego, bueno, se fueron más adelante entre Pero esa sí administración. yo diría que se hicieron y se robaron miles de millones de Claro, dólares, no solamente de los recursos congelados por Estados Unidos a Venezuela, sino por la asignación de miles de millones de dólares, como se ha demostrado con este destape de los documentos de la USAID y de otras agencias norteamericanas, que dónde está y en qué se gastó ese dinero. Es que se robaron el dinero de los venezolanos, de Monómero, de Citgo, se robaron el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y vaya que los Estados Unidos, bueno, tienen una justicia bastante fuerte. Después que no se quejen, no voy a decir ahora que Nicolás Maduro, que ahora Trump quiere que el destituir a fiscal, todo juez que emita alguna sentencia en contra de sus deseos. Sí, entonces eso pasó en el 2015, hicieron su lobby internacional para que Barack Obama decretara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, generando pues un efecto dominó para que empresas aseguradoras de riesgo, para que nadie apostara a Venezuela. Bueno, vinimos en el 2016, Esther, yo no quiero imaginar lo que yo soy ahorita padre de familia, tengo una bebé de 1 año y 4 meses. Pero yo no me quiero imaginar si mi bebé hubiera nacido en el año 2016, que por culpa de esa oposición que hoy se viste de otros partidos para participar en estas elecciones, bueno, no se conseguía la fórmula, no se conseguían los pañales, una mujer no conseguía sus artículos personales, un hombre tampoco, no se conseguía nada de la cesta básica. Ahí nos llevó la oposición en ese año. Bueno, luego las guarimbas, los episodios de violencia, la autoproclamación del señor de Guaidó, que ahora hay que juega pádel, porque lo único que hace es eso y sale borracho en los videos. Ayer sacó un video que estoy conociendo la sede del FBI. Compadre, el FBI es el que lo está investigando justamente por la plata que se robó de los contribuyentes estadounidenses a través de los USAID. Y no han hecho nada. Y si me voy más atrás, cuando hablamos de esta elección propia, Esther, oye, nosotros los mirandinos y mirandinas teníamos un sueño de recuperar la gobernación del estado Miranda. Nosotros la recuperamos con Héctor Rodríguez, 2 gestiones de Héctor Rodríguez, pero hay que recordar que cuando Héctor llega a la gobernación, consigue el estado más violento e inseguro del país. 70 homicidios semanales, 35 secuestros también. O sea, era el estado que incluso en algunos momentos era el más violento de todo el mundo, cuando a los índices subía. En ese mismo momento nosotros veíamos a ese señor CJ, Julio Borges, que salía con un muertómetro, ¿te acuerdas? Todas las semanas y decía, mira, esto es culpa de Chávez. Pero no decía que los homicidios en su mayoría eran cometidos en el estado Miranda. O sea, nosotros venimos de ahí. Héctor recuperó la gobernación. Hoy en día nosotros podemos decir que podemos caminar tranquilos en cualquier municipio. Falta mucho por hacer, pero nosotros queremos, Esther, que ese modelo de seguridad ciudadana, ese modelo que nos devolvió la seguridad, continúe con nuestro candidato del Gran Polo Patriótico, Elio Serrano. Elio Serrano es el único, Esther, que nos garantiza el modelo de seguridad en el estado bolivariano de Miranda. Los otros candidatos que andan por ahí, no los voy a nombrar para no inflarlos a través de este medio de comunicación que sale a nivel nacional, candidatos que fueron guarimberos,
candidatos que promovieron la violencia, candidatos que estuvieron privados de libertad, no por ser políticos, es por cometer delitos contra, bueno, y respetar la constitución de nuestra república, nuestras leyes. No es porque, como yo escuchaba ayer un candidato decir, no, es que hacer política en Venezuela es difícil, por Dios. ¿Cómo que es difícil? ¿Es que acaso si tú montas un punto blanco, azul, rojo, verde, amarillo, tú vas a ir preso por eso? Es mentira, totalmente falso. Y ahorita vemos esos candidatos cómo están recorriendo sectores del país y no les pasa absolutamente nada. Ah, pero si yo, como candidato a diputado, si yo llego a la Asamblea Nacional, Freddy Gutiérrez, yo no puedo entonces con una inmunidad parlamentaria cometer un delito, Esther, porque, ay, ¿cómo es la cosa? Pues, entonces a mí me dan una inmunidad parlamentaria para yo ser un irresponsable con los electores y luego salir a manejar temas de droga, de homicidio. Aquí hay unas leyes, aquí hay un marco jurídico. Entonces, si yo hago algo malo, Esther, y la ley pues hace lo que tiene que hacer porque hay una ley, hay un código penal, entonces yo soy un preso político. No, yo cometí un delito y voy para eso. Ahora, entonces, nosotros no podemos permitir que la política venezolana sea liderada por delincuentes, que es lo que ha pasado con esos sectores de la oposición. Ahora, Freddy, hablando de lo que pudiera hacerse desde la Asamblea Nacional, hay varias tareas pendientes. Ayer estábamos conversando justamente con Juan Carlos Alemán sobre esas tareas pendientes. Una de las tareas que para mí es más importante es el tema de la revisión de los códigos, particularmente el Código de Comercio y el Código Civil, que ambos son del siglo pasado, pero de bastante atrás, ¿no? Actualizar esos códigos implica poder actualizar todas las leyes que están conexas con esas materias posteriormente. ¿Crees que esa es una de las tareas que tiene que hacer el nuevo Parlamento? Fíjate, 2015 no hicieron nada esos diputados. 2020 ganamos la Asamblea Nacional, recuperamos la Asamblea Nacional. Son 92 leyes que ha trabajado esta actual Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Rodríguez. Asamblea Nacional que ha trabajado las leyes del poder popular, las leyes de la economía, que nos ha dado, pues, o nos ha blindado ante esta arremetida imperial que es la guerra económica, pero algo muy bonito, que nos ha dado, pues, también reforzado lo que es la participación protagónica y activa. Son más de 32 elecciones que han ocurrido en nuestro país. Ahora, esta nueva Asamblea Nacional, nosotros primero, mira, nuestra prioridad es tener una institución, un poder legislativo estable, un poder legislativo que obedezca los intereses del poder popular, que no se preste para los intereses de unos pocos, que las leyes no se discutan como antes se discutían en la Cuarta República, en un restaurante, en la casa de Pedrito, del otro. No. Tenemos que tener, primero, edificar una nueva arquitectura de leyes. El diputado Jorge Rodríguez decía, por ejemplo, el Código de Comercio, primero que tiene que ser totalmente reformado, tiene que ser un código que se adapte a la actualidad 2025 en adelante, un código que incluso piense a futuro. Por ponerte un ejemplo, hoy la mayoría de los comercios, la mayoría de las personas, la mayoría de los impuestos se pagan a través del comercio electrónico. Entonces, ¿cómo no adaptar un código de comercio que está totalmente desactualizado a la actualidad? Si yo te pregunto ahorita a Esther, a Sandra, a cualquiera lo que nos están escuchando, ¿usted usa efectivo? La mayoría me va a decir que no. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros? Yo estuve en China el año pasado, duré un mes aprendiendo, viajando al futuro, porque eso es lo que uno hace allá, viajar al futuro, y todo es a través de un código QR y unas aplicaciones que ellos mismos han desarrollado, Alipay, WeChat, unas aplicaciones el cual te permite y acceder a todo, desde el taxi hasta el pago de los servicios, las recargas telefónicas. Entonces, ese código de comercio tiene que estar adaptado a las nuevas realidades del país. Pero si tú te vas también por el tema de la justicia, el código penal es un código también desactualizado, que hay que ordenarlo, hay que reformarlo, bueno, hay que pero trabajarlo, es que esa es una deuda yo lo repito cada vez que puedo. Si usted revisa la Constitución del 99, las disposiciones transitorias de la Constitución establecían, entre otras cosas, la transformación del Poder Judicial, y se han hecho varios intentos del 99 para acá. Son varias las comisiones que se han designado.
y unas han tenido más éxito que otras, pero todavía tenemos una debilidad enorme en el sistema judicial, no solamente en el área penal, pues yo creo que en el área penal más bien es donde más se ha avanzado, pero no hablemos de los tribunales en materia civil o en materia mercantil, comenzando por la desactualización de los códigos y la necesidad de ahí de adelante revisar todo. Sí, y fíjate que, por ejemplo, lo del tema del tema de la justicia, nosotros venimos con dos grandes cosas que han sucedido durante este periodo de la Asamblea Nacional. Una es el despliegue de los diputados con el tema de la revolución judicial, donde pueden ir a chequear directamente en los penales, en los tribunales, todo un caso de una persona en específico, ¿verdad? Y se han hecho grandes avances, bueno, para descongestionar el tema de la justicia, para avanzar, para revolucionarlo, para que sea más rápido, más expedito. Pero algo muy hermoso, Esther. Nosotros venimos de la elección de los jueces y juezas de paz. Qué bonito es ahora. Yo anoche estaba en una reunión en La Carlota con la diputada Gabriela Chacón, atendiendo a la comunidad. Y hay casos como que hay un supermercado ahí en La Carlota muy conocido, el cual todos los jueves descarga los camiones. Y esos camiones se paran en el frente de todas las viviendas, Esther. Y están prendidos, entonces ese humo, imagínate, pero son casitos que los trabaja un juez de paz, por ponerte un ejemplo. Entonces el juez de paz viene a descongestionar pues este tema de la justicia que está bastante congestionada. Hay que ver cuántos casos debe atender un juez a diario, un juez normal, ¿verdad? Pero este tema de la elección de paz vino también a democratizar la justicia, vino a dar más participación del poder popular, vino a trabajar todos estos temas que a veces, Esther, cuando empieza una riña en una comunidad o un problema familiar, si no se ataja a tiempo, si no se hace lo debido a tiempo, si no se resoluciona ese conflicto a tiempo, puede pasar a un feminicidio, puede pasar a un homicidio, puede pasar cualquier cosa cuando no atajas a lesiones esos personales, problemas. a daños a la propiedad. Si no lo atajas a tiempo, pasan cosas malas. Así es, pero es un gran desafío que tienen los jueces de paz de avanzar en fortalecer los métodos alternativos de resolución de conflicto, que no sea en un tribunal, que no sea en la judicialización. Esther, mira, algo muy importante, también hablando del tema de la Asamblea Nacional, códigos que unifiquen también todas las leyes de protección social. Mira, nosotros estamos viviendo en este momento algo muy dramático, y es la destrucción de la familia. Lamentablemente, esos liderazgos de oposición han promovido no solo las sanciones, el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, sino también la migración. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué está pasando ahora? Cuando esos líderes, esa lideresa que no sabemos qué se hizo, aquella que no la voy ni a nombrar, ella decía que las personas que se iban de Venezuela era porque estaban en contra del régimen de Nicolás Maduro y por culpa de él se tenían que ir porque eran exiliados políticos y bla, 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 bla. Resulta que ellos bajo la mesa tenían un marketing político para que la gente se fuera de nuestro país, estaban cuadrándose con gobiernos extranjeros para que promovieran la fuga de cerebro, la fuga de médicos, la fuga de arquitectos, ingenieros y les pagaran afuera. Pero resulta que ahora, cuando con mucha fuerza el plan Vuelta a la Patria, que no es desde ahorita, desde que iniciaron las conversaciones con los estadounidenses, desde antes, y se están devolviendo al país, bueno, resulta que ahora tenemos 252 personas secuestradas por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de Nayib Bukele, que están en una especie de nuevos campos de concentración. Y yo conozco gente que no se sabe dónde está, y el que nos está escuchando ahorita por Unión Radio, estoy seguro que tiene un familiar fuera del país y que todos los días se levanta revisando el teléfono, pendiente si ese familiar no fue secuestrado o un niño no fue robado en los Estados Unidos. O sea, violando todo marco jurídico internacional. O sea, no existe el derecho internacional. Lo que lamentablemente, Freddy, o de otras comunidades de otras nacionalidades en América Latina habían vivido ya esas situaciones, los centroamericanos, los mexicanos, los ecuatorianos, habían vivido situaciones de separación de familias, de secuestro de niños, de una cantidad de cosas. Nos tocó lamentablemente a los venezolanos, a la comunidad venezolana en ese país. XXI, y ahora además con una estigmatización que todos los inmigrantes son criminales, y es una lamentable. Mira, lamentablemente también se nos terminó el tiempo.
provoca Quisiera. estar 2 horas más aquí. Te agradezco mucho, Freddy, que hayas venido. Gracias, Esther. Nosotros vamos con mucha fuerza. Nosotros queremos la paz, la estabilidad de la nación, la estabilidad de nuestro Estado y la estabilidad de la Asamblea Nacional. Por eso vamos con mucha fuerza, bueno, a apoyar pues nuestros candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico, que son los que garantizan eso. Gracias a Freddy Gutiérrez, quien es el candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 2 del Estado Miranda, que incluyen los municipios Baruta, Latillo, Chacao y la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre. Nos toca hacer una pausa, ya volvemos. Al instante. ChatGPT